15 personas, ¿vale? Empezó la crisis y yo fui una de esas primeras generaciones que 31 eran 31 clases, sí. Igual, claro. Porque claro, todos los chavales se iban a la hora. A la hora. Mítico, Eso es, a la fábrica o algo de eso a currar y a ganar pasta. Perfecto. Pues nada, simplemente pues eso, deciros que pues bueno, estamos... vamos a hablar un poco, no solo del 15, vamos a vincular un poco a la crisis, cómo se desarrolló el movimiento, cómo eso también influyó en toda una generación, podríamos decirlo así, cómo se, digamos, eso se cristalizó en lo que fue Podemos, y más tarde, pues bueno, se está, pues como el círculo vicioso, ¿no? Se está enganchando a otra crisis, ¿no? Otra crisis brutal. Se está enganchando otra crisis y otro proceso que, bueno, veremos a ver cómo veremos a ver cómo se porque pasan muchas cosas. Justamente. Justo. Al 10º aniversario del 15 van a empezar a pasar muchas cosas. Sí, además como que se cierra el círculo, ¿sabes? Sí. De pronto, otra vez, ¿sabes? Y otra, mi caso, tío. Bueno, lo comentaremos. Vale. Pues vale, perfecto, pues vamos a ir dando paso ya directamente a iniciar la charla directamente. Pues dadme 2 segundos que tengo que aumentar. Yo, a ver, no sé, a ver, los que estáis en el chat, ¿estáis escuchando el audio de la música de fondo? Mucho, tío. Porque es que no lo... A ver... tenemos piparras, tenemos anchoas, aceitunas y... No se está escuchando, tío. ¿Por qué cojones no se está...? Ah, vale, será por esto. ¿Vale? ¿Y por qué? A ver. Qué raro. Yo quiero una paella ya. ¿Para qué me he conectado si no es para una paella? Vale, no se está escuchando el audio, maldita sea, tío. Yo pensaba que esto era un canal de paelleros de verdad. Pues chavales, no sé muy bien cómo poner el audio, así que tenéis que escucharnos en crudo ahora. Da igual, tío, qué más. Venga, voy a conectar ya estos, porque ya están, tanto Andrés como Markel están preparados de fondo. Puedo... A ver, veamos a ver. Voy a darle directamente... Mira, ojo, para que os veáis. O sea, ya hemos preparado una pantalla donde vosotros ya aparecéis. Sí, sabemos que tenéis el chat también a la derecha de vuestra pantalla, pero bueno, por 2. Bueno, ahora podéis fliparos un poco si queréis seguir hablando sobre vuestras historias. Claro, yo no me esperaba que iba a reaccionar contigo, ¿sabes? Pues es solo mi nombre ahí. Bueno, tío, da igual. Bueno, es que soy el invitado. Desde luego. Ay. A ver, perfecto, pues vamos a empezar ya directamente con una pantalla reacción a 3, a ver si se carga. No, estamos aquí. Markel, ahí está. Eso es, vale, se está viendo, ¿no? Vale, perfecto. Intentar hablar, a ver qué tal. Hola. Hola, ¿sí se escucha? Markel, por favor. ¿Qué pasa? ¿Os están gustando las... ¿Os están gustando las guindillas que os he preparado, Están buenas, tío. Ojo, tenemos que esto queda pocas guindillas, pero nosotros hemos preparado. Como ya sabéis, nosotros somos bastante castizos. Sí, super boc. Vamos a promover el consumo de alcohol responsable. Solo es domingo hoy, ¿no? Es el día del señor y es el cumpleaños de mi padre, además. Hostia, por favor. No, pues ya aprovecha para felicitarle en público. Bueno, felicidades, por favor. Chaval, que hace 2 o 3 días fue mi cumple. ¿Qué dices, tío? El 15 de mayo. 30 años, tío. ¿Tienes 30? No es en junio, tío. Sí, no, hijo puta. Hostias, pues no le llamé. Vamos a celebrarlo ahora. Ya sabes que no lo puedo. Va a comer una guindilla yo también. Algún Dios, aquí soy yo el único que no tiene envías. Andrés y Markel, ¿vosotros felicitasteis a Cristian? ¿Me felicitasteis, hijos de puta? Yo no me enteré de tu puto cumpleaños, tío. Es que lo tenía en perfil bajo, ¿sabes? También es cierto que no tenía muchas ganas. Estaba de exámenes, yo no tenía muchas ganas de celebrarlo, la verdad. Estaba rayado. No, porque yo no jodas, Cristian, ¿ha sido tu cumple? Aquí no se comunica, tío, El nada. miércoles pasado lo acaba de soltar. Vale, está diciendo que nos subamos un poco la voz del micro. Voy a subirlo un poco. Vale, luego que no nos digan. Ahí está. ¿Nos escucháis mejor ahora mismo? Sí, a ver qué dicen por ahí. A ver qué dicen por ahí. Andrés, bájatelo que tienes bofarrón. Eres demasiado masculino para ese micrófono, tío. Yo se lo tengo que bajar. Vale, ¿dónde está? lejos el micrófono, Antonia, tío. Vale, no. Bueno, te podemos bajar nosotros, ¿no? Te lo bajamos nosotros, no pasa nada. Pues vale, no vamos a demorar más tiempo. No, ¿Introduces tú? ¿Introduzco yo? Dale, sin más dilación. Sin más dilatación, empecemos el vídeo.
Pues vale, vamos a empezar como poco a poco primero, ¿vale? Vaya compañeros de mierda, que sí, es verdad, soy compañeros de mierda, esto es increíble. No, eso es mentira, mira. Es cierto, a lo mejor somos de esa gente que no se acuerda del cumpleaños, pero luego para otras cosas, para lo que sea. Es cierto, es cierto. Yo les tengo muchas... O sea, por eso lo ha dicho así, si no, pues ni directo, ¿no? Ni... Sí, ni pollo. No. Vale, pues decía, vamos a hablar un poco... Creo que vamos a empezar esto. Los del chat podéis seguir, pues no sé si podéis compartir vuestra experiencia. Desde luego, al final del directo, pues... vamos a ir leyendo si hay mucho texto, vamos a ir leyendo todos los comentarios al final para no interrumpir mucho pues lo que es el chat y la conversación. Pero no obstante, pues simplemente deciros que pues vamos a empezar un poco todo este movimiento sobre cómo, en qué punto estábamos allá por el 2011. Vamos a contar un poco cómo lo vivimos nosotros desde dentro. Y voy a empezar yo, porque yo me toca presentar todo esto y soy como el técnico, algo tendría que tener de bueno eso, ¿sabes? Bueno, pues como os comento un poco, yo me acuerdo que hasta que se nos va el micro, yo me acuerdo que estaba en la universidad, en el primer año de universidad, se empezó a llenar las plazas, de pronto los periódicos, el 20 minutos, que era el gratuito, que yo siempre encontraba en la Renfe. 20 minutos, el 20 minutos, tío. Vaya reliquia. Que yo siempre encontraba en la Renfe, y la verdad es que de pronto era como un bullicio brutal, porque todo el mundo estaba hablando de política. Yo no estaba absolutamente nada politizado, no sabía por dónde me soplaba el viento. Yo salía de casa y yo no sabía por dónde me soplaba el viento. Yo no sabía, pues, que era izquierda, que era derecha, pues... que era un liberal, no tenía absolutamente idea. Entonces, de pronto, como todo el mundo estaba a tope con eso, ¿sabes? Empecé a informarme mucho, empecé a friquear mucho en internet. Empecé a ir yo solo a las manifestaciones de Sol, que ahora contaré claro, pues, porque no tenía, toda la gente a mi alrededor no estaba politizada, y yo era el que se estaba de alguna manera, como estaba en la universidad y tal, pues estaba despertando un poco, porque la gente también estaba un poco como mucho más sensible en la universidad. Y yo acabé en las plazas yendo solo a Sol, ¿sabes? O sea, tú fuiste directo a Sol, ¿no? Yo fui de cabeza. Estamos hablando de cuando en Sol se estaba montando antes de que se alojara. Totalmente. Cuando ya había pues tiendas de acampada y gente un poco ahí pues variopinta. Ahora vamos a meternos, no, tampoco queremos faltar mucho, pero podemos. Había gente variopinta ahí. Había de todo. Yo la primera vez que fui, de hecho fui con mis compañeros de clase, nos hicimos un círculo, que apropiado para la historia, y empezamos a beber cerveza y a hablar de la vida. Entonces era como muy reflexivo. Bueno, pero también hay que decir que estudiaste Bellas Artes. Tengo que decir que estudié Bellas Artes y que tampoco estaba tan raro, ¿sabes? Irte por las pajas esas mentales. Vale, pues hasta pero aquí. Falta premium eres, ¿eh? Premium. Ahí estaba. Sí, Mira, tremendo. yo entraba en mi campus de universidad, tío. Entraba y me dio una así. Pues era entrar por la puerta y ya un olor a porro ¡pua! En toda la jeta. Brutal, pero era así, ¿eh? Era brutal. Así que, pues bueno, Víctor, te toca a ti a ver cómo lo viviste tú esto. ¿En qué situación te pilló? Bueno, yo estaba en primero de carrera, porque tú tienes un año más que yo, pero bueno, sí. Hubo por ahí, ¿no? Sí. Hubo un tropiezo por ahí, ¿no? Claro. Bueno, el caso es que sí, yo estaba en primero de carrera. Y yo, justamente, porque eso fue como en primavera, no fue a final de primero, yo creo, por ahí. Sí. Yo justo empecé a trabajar y a mí todo eso me pilló como... Empecé a trabajar en un bar, además sin contrato, un trabajo de mierda increíble, tío. Y a mí eso me pilló como, no sé, pues sí, lo veía por la tele y tal, pero no sabía de qué... No sé. Es que era pequeño todavía. No sabía muy bien, la verdad, realmente qué es lo que estaba ocurriendo. O sea, no era tan consciente de las cosas que estaban pasando. Y bueno, pero fue precisamente a raíz de eso, ese verano y esos meses posteriores, cuando yo me empecé a interesar un poco más por la política, me empecé a politizar o a tener una conciencia un poco de cuál era mi situación en el mundo, ¿sabes? Ahí nos conocimos, ¿no? Y ahí nos conocimos, a pesar de haber vivido enfrente toda la puta vida el uno del otro, nos conocimos en el 2011. Claro, en España vivíamos en el mismo barrio, a lo mejor a un minuto andando. Que le había visto de toda la vida por el barrio, pero bueno, de hecho, joder, tenía una amiga que tú eras su amor platónico por aquel entonces, y me hablaba mucho de ti, el Víctor. Es un rompecorazones, Bueno, entonces, luego contamos anécdotas, pero bueno, terminamos esta ronda. Andrés, te toca a ti hablar un poco de cómo te pilló a ti, en qué circunstancias. Yo es que lo viví con Markel, tío, porque estábamos en León. Claro, no lo vivimos en Madrid, lo vivimos en León. Y bueno, nosotros ya andábamos un poco politizados, ¿no? Éramos un poco más viejunos. Sí, éramos ya un poco veteranos y ya andábamos con el movimiento estudiantil por ahí, era cuando lo del Plan Boloña y todo, o sea, los años antes
y ya se andaba un poquitín por ese tema. Yo lo único fue, el 15M y todo esto fue cuando empecé a entrar en contacto con todo esto con los veganos y con todo esto, de enterarme que existían. Yo eso no Yo eso no. Claro, el feminismo, tío, todo Claro, yo empecé tío, todo. Los movimientos Entonces, chungos, tío, de por entonces. ahí. Sí, Los sí. aliados y todo eso, tío, pues no sé. Sí, todo eso empezó. Fue mi toma de contacto con esas cosillas por ahí. Y no sé, en León, claro, en León yo creo que se mezcló bastante con el tema del movimiento estudiantil, ¿no? Con el tema. Yo creo que el sustrato salía de... O sea, la gente que se movilizaba con esto del 15M salía del movimiento estudiantil en su mayor parte. Era... y bueno, se juntó también todo el tema de los Ocupa, o sea, del movimiento este Ocupa, todo este tinglado. Y Bueno, Dale, sí, sí, dale. yo creo que terminado. se llegó a hacer, se llegó a hacer Ahora alguna profundizamos en el... Sí, tranquilos se que llegó a hacer o sea, alguna se llegó a hacer en botines, ¿no? Alguna acampada ahí en Sí, botín. en la plaza claro. aquella, ¿no? Sí. Eso me lo perdí, tío. A ver, yo que Vamos, soy un es que poco no tiene- más viejo que Andrés, un poquito más. Bueno. O sea, Andrés tiene razón. Yo creo que todo esto viene mucho del movimiento estudiantil. Es decir, es gente joven, ¿no? La que se mueve y está muy ligado. De hecho, es muy interesante. El primer contacto que tengo con todo esto del lenguaje inclusivo, Con eso del lenguaje inclusivo. del tema vegano, del posmodernismo en general, no es en el 15M, sino que es en las asambleas del Plan Bolonia. Recuerdo un encuentro estatal que hubo en Burgos, en el que se juntaron pues asambleas de todo el estado. Marquiel, ¿no? estás De toda hablando España. antes de 2011, ¿no? Sí, que eso es Sí, sí, claro. previamente. Es Sí, que justo antes. ahí en León todo eso Sí. está muy relacionado. Pero no es solo en León, es en toda España, porque este Sí. encuentro estatal era de toda España, se celebró en Burgos, hubo asambleas, era todo asambleario, ¿no? Eran asambleas de todo el estado. Y vamos a ver, creo que nos juntamos allí como 200 asambleas contra el Plan Bolonia de todo el estado. Entonces, ahí, pues bueno, yo iba con mucha ilusión. Y bueno, pues en un fin de semana, es decir, se vivió lo que ha sido el 15M en un fin de semana. O sea, fue algo como express. Pum, llegamos un viernes y pum, empezamos ahí a debatir. Pues claro, empezaron a haber problemas organizativos, cada uno era de su padre y de su madre, se empezaron a poner puntos. Pues bueno, se sumaban ahí todas las propuestas de todo el mundo. Se llegaron a sumar pues unas 250 propuestas que no cabían ni en las pizarras de aquel salón. y decidieron, incluso el último punto lo llamaron suicidio colectivo, porque era una locura aquello. No tenía ni pies ni cabeza. Todo el mundo pues allí con sus botellas de alcohol. Bueno, un desastre. O sea, era como un 15M, pero previo, ¿sabes? Lo viví previamente. Entonces ya cuando llegó el 15M y todo eso, pues era como un reflejo de aquello. Ya sabía lo que había y lo que iba a pasar. Para mí no fue una sorpresa. No ha sido una sorpresa lo que ha pasado con el 15M. ¿No? Es como eso ya estaba, digamos, por ahí, ya estaban las asambleas estas, en las casas ocupas, en todo este rollo. Y el 15M como que lo catalizó todo y lo puso pues en portada, ¿no? Todo el tinglado este. Y que hubo un tiempo ahí que no se hablaba de otra cosa que de estas historias, tío. Hay una Además, yo me acuerdo del tema de lo de aplaudir así y todo Hostia, eso. es verdad, Yo ya me lo sabía, eso ya me lo Por favor, sabía. sí, tío. hagámoslo. No. Sí. Y- Ya veníamos un poco curados de espantos con todo el tema este. Vale, pues nos está preguntando en el chat y creo que es una pregunta muy pertinente para mover un poco, ir desarrollando un poco la charla. Y pregunta Fermagic, pregunta, ¿estáis de acuerdo que con el 15M fue un movimiento apolítico y horizontal? Y eso nos daba también un poco para caracterizar un poco el movimiento, ¿no? Entonces, bueno,
Que fue horizontal, pues sí. Que fue apolítico, pues rotundamente, pues yo diría que no. En este tipo de circunstancias nunca son apolíticos, por mucho que de alguna manera ellos traten de, pues, para no tener jefes, no nos manda nadie, no somos los vinculados de la política, porque yo me acuerdo por aquel entonces todo el mundo estaba políticos corruptos, que si coches oficiales, que si claro, banqueros y no sé qué, o sea, todo estaba relacionado con ese discurso. Entonces trataban de alejarse de la política, pero todo lo que estaban haciendo o lo que estaban promoviendo era política. Entonces creo que decir que es apolítico creo que no se ajusta a la realidad. Entonces, yo creo que tampoco se puede considerar un movimiento, porque yo creo que son muchos. Es que un movimiento definido no es. O sea, fue simplemente muchos movimientos políticos, cada uno de su rollo, con algunas cuestiones en común, bastante abstractas además. O sea, pues esto de que los ricos y los pobres y no hay pan para tanto chorizo, no sé si os acordáis de la consigna. No hay pan para tanto chorizo. Mítica consigna de la época, ¿eh? Era muy mítica esa, tío, sí, no me acuerdo. Claro, o sea, no hay pan para tanto chorizo, pues es una cuestión totalmente abstracta, ¿no? Sí, pues, el rollo de los de abajo contra los de arriba, somos mayoría, ¿no? Movimiento ciudadano, todo este tipo de consignas que eran como eran muy indefinidas. Sí, muy transversales, que todo el mundo se podía incluir en eso. O sea, era muy fácil decir que sí, que yo me tengo... Pero claro, cuando se iba a, digamos, a las propuestas claras de cómo cambiar, no había absolutamente nada. No había, y encontradas y enfrentadas, porque pues estaba un anarquista, otro que venía de la izquierda universitaria, así más socialdemócrata, otro de no sé qué, pues... Y luego, final... para decir un poco que decíamos que esta gente, había un montón de gente ahí, ¿no? Podríamos decir que es un movimiento que digamos, mezclaba de todo. Muy heterogéneo. Sí, mezclaba absolutamente todo. Con eso queremos decir que pues era sobre todo estudiantes, había muchos estudiantes, yo estaba allí como estudiante además, o sea, yo me acuerdo cuando estaba solo había estudiantes, muchos dueños de pequeños negocios también estaba ahí, pequeños empresarios que también tenían mucho tiempo libre y pues lo dedicaban también para charlar en las asambleas y demás. También había gente parada, porque la verdad es que los trabajadores que tenían trabajo no estaban en el 15M, porque era perder el tiempo, era hablar del sexo de Los Ángeles. Era en muchos casos simplemente es tomar una cerveza y hablar de la vida, de lo enfadado que estoy con la historia y cada uno... O sea, era una especie de terapia colectiva, ¿no? Podría decir así, porque Sí, a ver, el problema que tuvo el 15M era que realmente, como era un movimiento tan espontáneo y que tenía ese... Estaba en descontento, porque yo creo que no llegó a comprender muy bien cuál fue el origen de la crisis, ¿no? Y por qué ahora, si antes del 2008 esa gente hubiera podido tener un buen trabajo, ¿no? Ni siquiera hubiera tenido que estudiar probablemente para tener un buen trabajo y un buen sueldo, después de eso se vio que pues por mucho máster y mucha hostia que tuviese, aquello no funcionaba y sus planes de vida un poco, o las ilusiones que ellos se podían haber hecho, se iban al garete, ¿no? Entonces sí es cierto que existía ese descontento con pues cómo estaban articuladas las instituciones, ¿no? del gobierno, cómo se tomaban las decisiones y cómo les afectaban a ellos. Entonces ellos pretendían, desde el espontaneísmo más absoluto, tratar de construir una alternativa, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema en esto? Que evidentemente el problema que ellos tenían era que no asumían que otra persona, otra institución o otro organismo pudiera decidir sobre ellos mismos, ¿no? Un poco este es el concepto a nivel organizativo que puede definir el 15M. Entonces se organizaban en asambleas en las que era muy difícil tomar decisiones porque había muchísima gente, en el que se hablaba un poco de libertad de expresión y de verdadera democracia y verdad, pero aquello luego en la práctica era la ley del más fuerte, porque era el que tuviera el megáfono o el que tuviese una opinión un poco más mayoritaria, ¿no? Era el que al final acababa pasando eso, y el que pudiera decir algo un poco diferente tal, pues se le callaba y cosas así, que se lo hemos visto todos. Es más, no solo eso, o sea, simplemente o sea, una persona que trabajase en ese momento tenía que ir a trabajar, no podía pasarse todo el tiempo ahí. El componente obrero era bastante... El componente obrero no existía prácticamente, era el obrero igual iba en un momento dado y caía ahí. Pero, sí, es cierto que había jubilados, estaba el movimiento de las pensiones, había parados también, ¿sabes? Los yayo flautas. Sí, bueno, los yayo flautas, estudiantes. Sí, de pronto, claro, fíjate que la política en España... Luego esto hay que, digamos, vincularlo un poco con el contexto general, porque, y esto también es muy importante decirlo, 15M no fue... O sea, fue un movimiento que surgió de manera espontánea, podríamos decir, más o menos espontánea,
y luego simplemente se acabó canalizando. Pero no ocurrió de la nada, ocurrió precisamente, como estaba diciendo Vito, que la situación en general era como muy, muy inestable. O sea, de pronto hubo una primera crisis de una generación que no había habido la crisis, porque prácticamente de los años 90 hasta pues 2008 no hubo una crisis tocha. Entonces nuestra generación, que la vivimos entonces, no habíamos vivido una gran crisis tocha y siendo conscientes de ello. Entonces todo eso se cristalizó en todo, digamos, claro, no sé si recordáis que hubo, no, los que sean más jóvenes no, pero como muy dramático, como 5 millones de parados, pues, ¿sabes? O sea, era brutal, era brutal. Realmente los que vivimos los que nacimos ahí a principios de los 90, a finales de los 80, vivimos todo eso, no fuimos conscientes de la pequeña crisis esa que hubo a principios de los 2000, Sí. y vivimos la edad de oro de la economía española, ¿no? Con todo el tema este de la construcción de pisos, ¿no? y demás. Realmente no sabíamos lo que era una crisis, aunque hubiéramos podido escucharla en los libros ¿no? O leerla en los libros de historia, en clase y demás, ¿verdad? ¿No? Y a todos sí. Nos pilló de imprevisto. Y el 15M es un hijo parido de esa crisis, no se puede entender, evidentemente. Sí.